vuelvo a dirigirme a los compañeros que trabajan en esta cadena. Todos los que damos la cara en este tipo de programas, aunque sean programas de entretenimiento, tenemos un compromiso, que es el de no falsear, el de no manipular y el de no estar trampeando la situación para que nuestro argumento no se nos caiga. Amiga, prepárate. Siéntate bien, sube el volumen y, por favor, no pierdas detalle de lo que te voy a contar hoy, porque lo que pasó anoche no fue un simple directo de YouTube. Lo que vimos ayer fue historia de la televisión, o mejor dicho, la historia de cómo se derrumba un imperio de mentiras. Ayer por la noche, cuando parecía que todo estaba tranquilo, cuando los despachos de Mediaset pensaban que ya habían capeado el temporal, Antonio David Flores encendió su cámara. Y no lo hizo como el hombre golpeado que hemos visto otras veces. No. Lo hizo con la calma del que tiene un as en la manga. Se ajustó el micrófono, miró a la lente como si nos estuviera mirando a los ojos a cada una de nosotras, y pulsó el botón rojo. El botón que ha hecho saltar por los aires la poca paz que le quedaba a Jorge Javier Vázquez. Lo que vamos a analizar hoy es un ajuste de cuentas histórico. Es la respuesta fría, documentada y letal de un padre que ha aguantado lo inaguantable. Un padre que ha visto cómo, durante 3 años, se intentaba destruir a su hija, Rocío Flores, utilizando toda la maquinaria de una cadena nacional. Y al frente de esa maquinaria, un nombre propio, Jorge Javier Vázquez. Pero para entender por qué Jorge Javier hoy está mudo, por qué ha perdido esa sonrisita soberbia que le caracterizaba, tenemos que poner sobre la mesa el dato que lo cambia todo. El dato que justifica este estallido. Óscar Cornejo y Adrián Madrid han sido condenados. Quedaos con esos nombres, porque eran los intocables. Los dueños de la fábrica de la tele, los arquitectos de la docuserie, los jefes de Jorge Javier. Esos hombres que paseaban por los pasillos de Telecinco como si fueran los dueños del mundo, creyéndose por encima del bien y del mal, han sido sentenciados por la justicia española. Y no hablamos de una multita de tráfico, amigas. Hablamos de palabras mayores. Hablamos de 2 años de cárcel. Hablamos de inhabilitación. Y hablamos de una indemnización de 200.000 euros para Rocío Flores. ¿Y por qué? Porque cometieron un delito. Así de claro. Revelaron, comercializaron y explotaron la sentencia de una menor de edad. Una sentencia que, por ley, debía ser secreta. Una sentencia que sacaron del cajón más oscuro para humillar a una chica de 20 años en horario de máxima audiencia. Este es el contexto. Esta es la gasolina que ha prendido la mecha de Antonio David. Porque, pensadlo bien, durante años hemos tenido que soportar a Jorge Javier Vázquez subido en su púlpito de Sálvame. Le hemos visto darnos lecciones de moralidad a todas horas. Se llenaba la boca hablando de feminismo, de justicia, de buenos y malos. Nos miraba desde la pantalla con esa superioridad moral, señalando con el dedo a Rocío Flores, llamándola pegamadres, insultándola, justificando que se le destrozara la vida por un error de adolescente. Jorge Javier se erigió en el fiscal general de España. Él decidía quién tenía perdón y quién no. Él decidía quién era un monstruo. Pero ayer, amigas, la tortilla se dio la vuelta. Ayer, con la sentencia en la mano, Antonio David le recordó a Jorge Javier quiénes son los verdaderos delincuentes en esta historia. Y sorpresa, no es la niña. Son tus jefes. Son los que te pagaban el sueldo para que escupieras odio. Antonio David, en un tono que mezclaba la satisfacción del que sabe que ha ganado con la rabia de años de silencio obligado, fue directo a la yugular. Se dirigió a él sin intermediarios. Le llamó Jorgeja. Ese apodo que sabemos que le revienta, que le molesta porque le baja del pedestal y le pone al nivel del suelo, al nivel de la calle. Y le dijo una frase que retumbó en todas las casas de España: el ridículo lo estabas haciendo tú. ¿Y qué razón tiene? Porque ahora, con los papeles del juzgado encima de la mesa, se demuestra que toda esa campaña de desprestigio, toda esa violencia mediática que Jorge Javier abanderaba contra una chica joven, no solo era inmoral, era ilegal. Era un delito. Y aquellos a los que Jorge Javier defendía, aplaudía y reía las gracias, ahora son criminales condenados. ¿Dónde queda ahora tu discurso, Jorge? ¿Dónde quedan tus lecciones de ética? Eras el altavoz de un delito. Eras la cara amable de una organización que, según el juez, se saltó la ley para hacer caja con el dolor de una menor. Y Antonio David no se quedó ahí. Fue a la hemeroteca. Fue al detalle que más duele. Recordó uno de los momentos más vergonzosos que hemos vivido en la televisión reciente. Un momento que retrata perfectamente quién es Jorge Javier Vázquez y cómo opera. ¿Os acordáis de aquella tarde en la que Kiko Matamoros intentó poner un poco de cordura? Kiko, que a veces es el único que ve la luz en ese plató, citó al juez Calatayud. Para las que no lo sepáis, Emilio Calatayud es la máxima autoridad en España en derecho de menores. Un juez respetado, un hombre que lleva toda la vida diciendo que un menor que se equivoca tiene derecho a que se le perdone, tiene derecho a reinsertar y, sobre todo, tiene derecho a que sus antecedentes se borren.
Kiko Matamoros intentó explicar esto. Intentó decir, oye, sacarlo de Rocío Flores cuando era una niña es una barbaridad legal. ¿Y qué hizo Jorge Javier? ¿Debatió? ¿Usó argumentos? No. Hizo lo que hacen los dictadores de la opinión, ridiculizar. Atacó al juez. Intentó desprestigiar a un magistrado con décadas de carrera solo porque lo que decía el juez no le venía bien para el guión de la docuserie. Antonio David ayer se lo recordó con una crudeza brutal. ¿Quién te crees que eres, Jorge, para enmendarle la plana a un juez? ¿Quién te crees que eres para decir que la ley del menor no vale cuando se trata de mi hija? Ahí está la clave, amigas. La soberbia. La prepotencia. Jorge Javier se creyó que su programa estaba por encima de la Constitución. Se creyó que podía decidir qué leyes se aplicaban y cuáles no. Si era para atacar a los Flores, todo valía. La ley del menor la tiramos a la basura. El respeto al juez Calatayud lo tiramos a la basura. Es una doble vara de medir nauseabunda. Una hipocresía que huele mal desde lejos. Pedía protección para las mujeres, pero ejecutaba públicamente a una chica joven en la plaza del pueblo. Se rasgaba las vestiduras por el dolor de Rocío Carrasco, pero se reía del dolor de su hija. Jorge Javier se pasó meses diciendo que Rocío Flores no tenía derecho a la piedad, que era un monstruo. Y lo hacía basándose en esa sentencia filtrada ilegalmente. Antonio David ayer le puso el espejo delante de la cara, y lo que Jorge Javier vio reflejado no le debió gustar nada. Vio a un colaborador necesario. Vio a un cómplice moral. Tú, Jorge, eras el que jaleaba una filtración que ahora un juez ha dicho que es criminal. Es la caída del mito. Es ver cómo el gigante se hace pequeño, diminuto, ante la verdad judicial. Porque en la tele puedes gritar más, puedes apagarle el micrófono a los demás, puedes echar a quien te lleve la contraria, pero en el juzgado no mandas tú, Jorge. En el juzgado manda la ley. Y la ley ha hablado alto y claro. El directo de Antonio David fue una catarsis para todos los que hemos sentido impotencia estos años. Fue ver a un hombre al que llamaron maltratador sin sentencia, al que llamaron manipulador, al que llamaron ser impío durante horas y horas, levantarse y decir, mirad los papeles. Mirad las condenas. ¿Quiénes son los malos ahora? Y en el centro de esa diana está él. Jorge Javier. Porque él no fue un simple presentador que leía el CUE. No. Él se implicó. Él disfrutó. Se le notaba en la cara, en los ojos. Disfrutaba haciendo daño. Hizo campaña política y social utilizando el dolor de esa familia. Se creyó impune. Se creyó intocable. Y ayer, Antonio David le recordó que en España, por suerte, los jueces no ven Sálvame para dictar sentencia. Los jueces aplican el Código Penal. Y fijaos en la inteligencia de Antonio David al rescatar a Kiko Matamoros. Fue un guiño brillante. Kiko fue insultado y despreciado por Jorge Javier por defender la ley. Le trataba como a un ignorante, como a un negacionista. Antonio David ayer le dijo a Jorge, te reías de Kiko, te reías del juez, te reías de la ley. ¿Te ríes ahora? ¿Te ríes ahora que tus jefes tienen 2 años de cárcel encima? Esa es la pregunta que flota en el aire y que nos hacemos todas. ¿Dónde está ahora la risa de Jorge Javier? ¿Dónde está esa chulería? El silencio actual de Jorge Javier es atronador. Él, que siempre tiene una respuesta ingeniosa, que siempre tiene un blog para atacar a quien sea, ahora calla. Y calla porque no tiene defensa. Calla porque sabe que ha perdido. La sentencia de Rocío Flores no es opinable. No es un testimonio de yo sentí o yo viví. Es una verdad judicial. Han cometido un delito contra una joven a la que intentaron destruir psicológicamente para convertir a su madre en una mártir nacional. Y eso, amigas, tiene un precio. Antonio David, como padre, ayer cobró esa factura moral. No habló de dinero, aunque 200.000 euros es una cifra que marea. Habló de honor. Habló de proteger a su camada. Habló de cómo un presentador endiosado intentó pisotear a una chica de 20 años y ha acabado pisando una mina antipersona legal que le ha estallado en la cara. Este primer capítulo de La venganza de Antonio David nos deja una imagen clara: el rey está desnudo. Jorge Javier Vázquez ha quedado retratado como el títere de unos delincuentes. Y lo peor para él es que esto es solo el principio. Porque si pensaba que con el silencio se iba a librar, Antonio David le recordó anoche que la tormenta no ha hecho más que empezar. Porque detrás de esa sentencia hay algo más oscuro. Hay una mano que entregó los papeles. Y de esa mano, de esa madre delatora, vamos a hablar en el siguiente capítulo. Porque si lo de Jorge Javier es grave, lo de Rocío Carrasco es algo que no tiene nombre en la naturaleza. Pero amigas, si lo de Jorge Javier Vázquez es vergonzoso, si ver a un presentador endiosado caer de su pedestal nos produce cierta satisfacción, lo que vamos a tratar ahora nos hiela la sangre. Porque aquí entramos en el terreno de lo sagrado. Entramos en la relación más intocable que existe en la naturaleza, la de una madre con su hija.
Y lo que Antonio David Flores puso ayer sobre la mesa, con papeles judiciales en la mano, destroza cualquier concepto que tengamos de maternidad. Preparaos, porque hay verdades que duelen solo de escucharlas. Durante meses, durante años, nos vendieron una moto averiada. Nos dijeron que la sentencia de Rocío Flores, ese papel que condenaba a una niña de 15 años por un conflicto doméstico, había salido a la luz por arte de magia. O peor aún, insinuaban con esa maldad característica de Sálvame que había sido el propio padre, el ser impío, el que la había filtrado para victimizarse. Jorge Javier, con esa sonrisita cínica, dejaba caer que la niña no era tan buena y que alguien había querido que se supiera. Pues bien, se acabaron las insinuaciones. Se acabaron los rumores. Hay una sentencia. Y en esa sentencia, el juez dice negro sobre blanco algo que debería avergonzar a Rocío Carrasco hasta el último día de su vida. Fue ella. Fue la madre. Fue Rocío Carrasco quien aportó la documentación a la productora. Leedlo bien en vuestra mente. Una madre. Una madre que va al cajón de los recuerdos, busca el episodio más oscuro, más doloroso y más traumático de la vida de su hija adolescente, lo saca, lo mete en una carpeta y se lo entrega a unos señores de la televisión para que hagan caja con él. Antonio David ayer no gritaba, pero sus palabras cortaban como cuchillos. La productora es el arma, pero Rocío Carrasco es la mano que cargó la bala. ¡Qué frase, Dios mío! Y qué terrible verdad esconde. Porque la productora quería dinero, vale, son empresarios sin escrúpulos. Pero, ¿ella? ¿Qué quería ella? Antonio David lo explicó con una claridad meridiana, usando la lógica aplastante de la exclusión. Solo había 3 copias de esa sentencia en el mundo, una la tenía el juzgado, otra la tenía el padre y otra la tenía la madre. El juzgado no filtra. El padre, lógicamente, no iba a sacar algo que manchara a su hija de por vida. Entonces, ¿quién queda? Queda ella. La heredera universal. La madre coraje. Y aquí es donde se nos cae el alma a los pies. Porque nos vendieron que lo hacía para seguir viva, que lo hacía para sanar. Mentira. Lo hizo con premeditación y alevosía. Antonio David recordó ayer el papel de Vanitatis. Ese medio digital que publicó la sentencia mucho antes de la docuserie. ¿Quién se la dio? La lógica es aplastante. Fue una campaña de marketing del odio perfectamente orquestada. Querían preparar el terreno. Querían que, cuando nos sentáramos a ver el capítulo 0, toda España ya tuviera en la cabeza la idea de que Rocío Flores era un monstruo. Necesitaban deshumanizar a la niña. Necesitaban que la viéramos como una agresora para que pudiéramos perdonar a la madre por haberla abandonado. Fue una estrategia cruel, diseñada en un despacho frío, probablemente con la ayuda de Fidel Albiac, ese estratega en la sombra del que Antonio David tampoco se olvidó ayer. Es de una violencia emocional incalculable. Poneos por un segundo, solo un segundo, en la piel de Rocío Flores. Imaginad estar en vuestra casa y escuchar en la televisión cómo vuestra propia madre entrega a los leones vuestros peores momentos. ¿Cómo permite que un país entero os juzgue por algo que pasó cuando teníais 15 años? ¿Cómo permite que os llamen morsa, tocino, pegamadres, y no solo lo permite, sino que cobra por ello? Porque esa es la otra clave que Antonio David deslizó y que hace que todo esto sea aún más sucio. El dinero. No lo hizo gratis. No lo hizo en una terapia privada. Lo hizo en un programa de máxima audiencia con un contrato millonario de por medio. Vendió la intimidad de su hija al peso. Como quien vende ganado. Y Jorge Javier Vázquez, ese gran defensor de las causas justas, aplaudía. Decía que era un acto de valentía. ¿Valentía? Valentía es proteger a tus hijos aunque te maten. Valentía es tragarse el orgullo para que ellos no sufran. Lo que hizo Rocío Carrasco, según la sentencia que ahora confirma su implicación, fue una ejecución pública. Fue sacrificar a la hija para salvar su imagen pública. Antonio David fue ayer la voz de la conciencia de muchos. Acusasteis al padre, señalasteis a la niña, y resulta que la que traficaba con los papeles era la madre. Es durísimo. Es la caída definitiva del mito de Rocío Carrasco. Ya no hay traje fucsia que tape esta mancha. Y hay un punto que Antonio David tocó y que me parece fundamental para entender la perversión del sistema, la defensa a ultranza que hicieron de este acto delictivo. Recordad cómo Jorge Javier atacó al juez Calatayud. El juez dijo lo que cualquier persona sensata piensa: sacar trapos sucios de menores es pornografía social. Y Jorge Javier, para defender a Rocío, para defender el negocio, intentó destruir la reputación de un juez. Ahora sabemos por qué. Porque si reconocían que sacar eso era un delito, se les caía el chiringuito. Tenían que imponer su verdad a la fuerza. Tenían que convencernos de que la ley estaba mal y ellos estaban bien. Pero el tiempo, ese juez insobornable, ha puesto las cosas en su sitio. Antonio David dibujó ayer a una Rocío Flores que sale agigantada de todo esto. Una chica de 20 años que ha tenido más madurez, más clase y más saber estar que su madre de 40 y tantos y que todos los directivos de la cadena juntos.
Ha aguantado carros y carretas. Ha aguantado insultos. Ha aguantado que la provocaran en directo para que saltara. Y ha callado. Ha esperado. Ha confiado en la justicia. Y la justicia le ha dado la razón. Tú eras la víctima. Esa frase lo cambia todo. Rocío Flores no era el verdugo. Era la víctima de una intromisión ilegítima en su honor. Y su madre, la cómplice necesaria. En el Código Penal, el cooperador necesario tiene la misma pena que el autor. Moralmente, para nosotras, tiene más delito. Porque un extraño puede hacerte daño por dinero, pero que te lo haga tu madre, eso no tiene nombre. Eso es una fractura en el alma que no cicatriza con 200.000 euros. Antonio David lo dijo claro, el dinero nos da igual. Y yo le creo. ¿Por qué? ¿Cuánto vale que tu madre te traicione ante millones de personas? Eso no se paga. Pero al menos, esta sentencia sirve para tapar bocas. Sirve para que Jorge Javier baje la cabeza. Y sirve para que Rocío Carrasco se mire al espejo y vea en qué se ha convertido. Se ha convertido en una mujer que, por salvarse ella, ha hundido lo que más debía querer. Ha antepuesto su relato, su fama y su cuenta corriente a la salud mental de su hija. Y ojo, que Antonio David insinuó algo terrorífico de cara al futuro. Si han sido capaces de esto con la sentencia de Rocío, ¿qué no habrán hecho o intentado hacer con los informes de David Flores? El enano, como le llama su padre con cariño. Ese chico vulnerable, que es pura luz, también ha estado en el punto de mira. Si se confirma que también intentaron mercadear con su intimidad, con sus informes médicos, apaga y vámonos. Sería la confirmación de que en Valdelagua no habita el amor, habita el interés. Esta sentencia deja a Rocío Carrasco en una situación legal y social imposible. Antonio David lo sabe y lo disfruta. Ya no es la víctima de violencia vicaria que nos vendieron. Ahora, ante los ojos de la ley y de la gente sensata, es la presunta autora de un delito de revelación de secretos agravado por parentesco. Imaginad la magnitud de la tragedia. Una madre imputada por delinquir contra su hija. No existe precedente en la crónica negra del corazón de este país. Y aquí entra la figura del estratega, de la sombra alargada, Fidel Albiac. Antonio David no necesitó nombrarlo a gritos, su presencia estaba en cada frase. ¿Fue idea de Rocío o fue idea de Fidel? ¿Quién calculó que era necesario sacrificar a la niña? Fidel sabe, porque es abogado o lo intenta ser, que eso era material sensible, dijo Antonio David. Sabían lo que hacían. No fue un error. No fue un desliz. Fue un plan. Un plan que les ha salido rematadamente mal. Porque pensaron que, con el apoyo del gobierno, de la ministra de Igualdad y de Jorge Javier, eran intocables. Pensaron que podían reescribir el Código Penal. Pero se olvidaron de un pequeño detalle. En España todavía quedan jueces valientes que no se dejan intimidar por un programa de televisión. Ahora, Rocío Carrasco se enfrenta a la soledad más absoluta. Sus jefes han caído. Su protector, Jorge Javier, está mudo y escondido. Y ella se ha quedado con la etiqueta de madre delatora pegada en la frente para siempre. ¿Quién va a querer contratarla ahora? ¿Qué marca va a querer asociarse con alguien capaz de vender a su hija? Se ha convertido en un cadáver mediático. Antonio David ayer cerró el círculo. Comenzó siendo el malo oficial de España y ha terminado siendo el único que ha protegido la intimidad de esos niños. Podrá haber vendido sus bodas, sus cuernos, sus líos, pero los papeles de sus hijos, esos papeles sagrados que manchan, esos nunca salieron de su mano. Salieron de la mano que mecía la cuna en Valdelagua. Y eso, amigas, es lo que no le perdonamos. Porque madre no hay más que una, pero hay algunas que, sinceramente, no merecen ese título. Lo que viene ahora es el desastre económico. Porque cuando pierdes la moral, pierdes la credibilidad. Y cuando pierdes la credibilidad, pierdes el dinero. Y de eso, de la ruina que se les viene encima a los que se creían los reyes del mambo, vamos a hablar en el último capítulo. Porque el golpe al bolsillo va a ser tan fuerte como el golpe al honor. Y ahí es donde realmente les duele. Pero amigas, si pensabais que la condena moral y la vergüenza de ser señalados como delincuentes era lo peor que les podía pasar, os equivocáis. En el mundo de la televisión, la vergüenza se pasa rápido, pero hay algo que duele mucho más, algo que no cicatriza y que provoca infartos en los despachos de la zona noble, la ruina económica. Y de eso, del sonido de la caja registradora cerrándose para siempre, es de lo que vamos a hablar en este final apoteósico. Antonio David Flores no dio puntada sin hilo ayer. Cuando mencionó la cifra, esos 200.000 euros de indemnización, vio más allá. Porque para una cadena que factura millones, 200.000 euros puede parecer calderilla. Pero Antonio David, con esa sonrisa de quien sabe que ha puesto una bomba de relojería a los cimientos del edificio, nos hizo ver la realidad. Esto es solo la punta del iceberg. Esa sentencia ha creado un precedente terrorífico para la cadena. Ha abierto la veda. Ha dicho a toda España que vale, que se les puede ganar, que son vulnerables. Y eso, amigas,
Es el principio del fin financiero. Antonio David insinuó con mucha inteligencia que esto no acaba con Rocío Flores. Detrás vienen más demandas. Viene Olga Moreno. Viene él mismo. Y viene, quizás, la demanda más temida de todas, la de su hijo David. Imaginad por un momento el agujero económico. Si por sacar un papel han tenido que pagar 200.000, ¿cuánto tendrán que pagar por cientos de horas llamándoles maltratadores, criminales y cómplices? Estamos hablando de millones. Millones de euros que van a salir de las arcas de la productora para ir a parar a los bolsillos de la familia Flores. Es la justicia poética más salvaje que he visto en mi vida. El dinero que ganaron destrozando a la familia, ahora va a volver a la familia por orden de un juez. Han trabajado para ellos. Jorge Javier Vázquez, Rocío Carrasco y Fidel Albiac han sido, sin saberlo, los empleados más rentables de Antonio David Flores. Y aquí es donde entra el pánico real. Antonio David describió un escenario de terror en los pasillos de Mediaset. Los directivos italianos, los que mandan de verdad y no salen en la tele, están echando cuentas. Y las cuentas no salen. El modelo de televisión trituradora de Jorge Javier ya no es rentable, es un activo tóxico. Antonio David se dirigió a los anunciantes, y esto es clave. Les dijo, vais a poner vuestra marca de leche o de coches en un programa condenado por vulnerar derechos de menores. El boicot de la marea azul, que muchos decían que no servía para nada, ha sido letal. Las marcas tienen miedo. Jorge Javier, que antes vendía hasta piedras, ahora espanta a los clientes. Se ha convertido en un presentador radioactivo. Y él lo sabe. Jorge Javier sabe que su cabeza pende de un hilo. Antonio David se lo dijo a la cara, vete, Jorge. Vete ya. No es un consejo de amigo, es una sentencia de muerte profesional. Los nuevos dueños de la cadena quieren limpieza. Quieren blancura. Y tener a un señor condenado moralmente por atacar a una niña no encaja en la nueva foto. Jorge Javier es un cadáver televisivo que todavía camina, pero que ya huele a formol. Pero si el futuro de Jorge es negro, el de Rocío Carrasco y Fidel Albiac es de color hormiga. Antonio David tocó la tecla que más duele en Valdelagua, la liquidez. Seamos claras, Rocío y Fidel montaron este circo por dinero. La herencia del jurado se estaba acabando, las deudas apretaban y necesitaban cash. Vendieron a la hija, vendieron al exmarido, vendieron a la familia Moedano. ¿Y ahora qué? Ahora el grifo se ha cerrado. La docuserie ya no se puede estirar más. La imagen de Rocío está por los suelos. Y encima, tienen que empezar a pagar indemnizaciones. Antonio David lanzó una pregunta al aire que nos dejó heladas. ¿Cuánto durará Fidel cuando se acabe el dinero? ¡Ay, amiga! Esa es la gran pregunta. Fidel Albiac, el gran arquitecto, el estratega, el hombre que nunca trabaja pero siempre vive bien, ¿se quedará al lado de Rocío cuando vengan los embargos? ¿Se quedará cuando haya que pagar costas judiciales millonarias? ¿O hará las maletas como las ratas cuando el barco se hunde? La soledad de Rocío Carrasco va a ser terrible. Ha quemado todas sus naves. Ha roto con sus hijos, con sus hermanos, con sus tíos. Solo le queda Fidel. Y si Fidel se va porque la empresa Rocío S.A. entra en quiebra, se quedará sola con sus fantasmas y sus sentencias. Antonio David ayer disfrutaba. Y tenía derecho a disfrutar. Porque le intentaron matar civilmente. Le llamaron ser impío. Le despidieron en directo como a un perro, sin dejarle defenderse. Y ayer, él estaba en su casa, rodeado de los suyos, con la victoria en la mano, mientras sus verdugos estaban escondidos, condenados y arruinados. Es la historia de David contra Goliat, pero esta vez David tenía un canal de YouTube y mucha paciencia. Ha demostrado que se puede ganar al sistema desde fuera del sistema. Y cuidado, porque Antonio David se guardó el plato fuerte para el final. Habló de la Operación Deluxe. Esa trama de espionaje ilegal que investiga la policía. Dijo que lo de la sentencia de Rocío Flores es solo el aperitivo. Si se confirma que la dirección del programa usó policías corruptos para espiar a famosos, las penas de cárcel ya no serán de 2 años. Serán de muchos más. Hablamos de organización criminal. Hablamos de delitos muy serios. El miedo en la cara de los colaboradores de Sálvame estos días es real. Saben que están siendo investigados. Saben que sus teléfonos han sido escuchados. Saben que el final está cerca. Antonio David les avisó, os van a dejar tirados. Y así será. Cuando la justicia apriete, los jefes se salvarán ellos y dejarán caer a los peones. Jorge Javier, Kiko Hernández, todos, son prescindibles. Estamos asistiendo al fin de una era. El fin de la tiranía del pensamiento único en televisión. El fin del todo vale por la audiencia. Y lo mejor de todo es que este final no lo ha escrito un guionista de la fábrica de la tele. Lo habéis escrito vosotras. Sí, vosotras. La audiencia. La marea azul. Las que apagasteis la tele.
Las que escribisteis en redes sociales. Las que no os creísteis el cuento de hadas fucsia. Antonio David os dio las gracias ayer, y con razón. Sin vosotras, sin vuestra presión, quizás los jueces no habrían sentido el aliento de la sociedad pidiendo justicia. Habéis tumbado a un gigante. Habéis demostrado que la dignidad de una niña vale más que el sare de una cadena. Y ahora, el escenario que se abre es desolador para ellos y esperanzador para la verdad. Se avecina una cascada de despidos, de cancelaciones y de cambios de nombres. Intentarán lavarse la cara, cambiarán el nombre de los programas, pondrán a otros presentadores, pero la mancha de haber sido condenados por vulnerar a una menor no se borra. Jorge Javier pasará a la historia, sí. Pero no como el mejor presentador de España, sino como el hombre que, borracho de poder, no supo ver que estaba cavando su propia tumba al atacar a la persona equivocada. Se metió con la familia equivocada. Pensó que los Flores eran débiles, que estaban rotos. Y se encontró con una manada de lobos que defendía a sus crías con la ley en la boca. Antonio David cerró el directo con una frase que sonó a sentencia definitiva. No os tengo miedo. Tengo la ley, tengo la razón y tengo el tiempo. Y qué gran verdad. El tiempo ha puesto a cada uno en su sitio. A Rocío en el juzgado como delatora, a Jorge Javier en el ostracismo y a Antonio David como el superviviente que ríe el último. Hoy, las redacciones están en silencio. Digiriendo la derrota. Saben que han perdido la batalla moral, legal y económica. Y saben que vosotras, las que estáis al otro lado de la pantalla, ya no os dejáis engañar. Así que, amigas, celebrad esta victoria. Porque es vuestra. Pero no bajéis la guardia, porque las bestias heridas son las más peligrosas. Seguirán intentando manipular, seguirán intentando retorcer la verdad. Pero ahora tenemos la vacuna, tenemos la sentencia. Y ahora os toca a vosotras dictar el veredicto final en los comentarios. Quiero que esto arda. Quiero que me digáis qué pensáis de todo esto. ¿Creéis que Rocío Carrasco debería pedir perdón a su hija públicamente después de esta sentencia? ¿Pensáis que Jorge Javier debería ser despedido fulminantemente por la cadena? ¿Creéis que Fidel Albiac abandonará el barco cuando se acabe el dinero? No os cortéis. Quiero leeros a todas. Soltad lo que lleváis dentro, porque hoy es un día para hablar sin miedo. Y, por favor, si os ha gustado que os cuente la verdad sin filtros, si estáis hartas de que os mientan en la tele, necesito que hagáis una cosa muy importante. Es gratis y ayuda muchísimo a que este mensaje llegue lejos. Dadle a ese botón de like con rabia, con fuerza, con alegría. Que YouTube se entere de que la marea azul está más viva que nunca. Y si todavía queda alguna despistada que no se ha unido a nuestra familia, suscríbete a este canal ahora mismo. Activa la campanita. Porque os prometo que voy a seguir cada paso de esta caída. Cada demanda, cada sentencia, cada despido. Lo vais a saber aquí antes que en ningún sitio. Gracias por ser la resistencia. Gracias por tener memoria. Gracias por no dejar sola a esa niña. La verdad ha ganado. Hasta el próximo bombazo, que seguro que será muy pronto. Un beso enorme a todas.